Un feliz sábado reciban cada uno de ustedes, amables oyentes, bienvenidos a este repaso general de la lección de Escuela Sabática a través de este programa Reflexiones de la Biblia, que se emite por tu canal, BioChannel, el canal de la gente chévere. Una vez más, bienvenidos. El título general de la lección que estudiamos durante esta semana fue Muerte en un mundo pecaminoso. Muerte en un mundo pecaminoso. Suena increíble que estemos hablando de muerte cuando Dios apenas acababa de crear esta tierra. El versículo de memoria es, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Esto lo encontramos en Romanos el capítulo 5 y el versículo 12. Durante esta semana hemos venido reflexionando respecto a la caída de Adán, a la caída de Eva, pero también a la introducción del pecado en el universo. Hemos agotado las palabras para decirles a ustedes que el pecado no fue un invento de Dios, Dios no creó a Satanás y que el pecado es un misterio que no se puede explicar. Porque si se explicara el origen del pecado, pues ya no es pecado, ya tiene una razón de ser. En el libro del Génesis, palabra esta que significa comienzo, origen, se nos narra el comienzo, los orígenes de la humanidad. Y en Génesis capítulo 1 y el versículo 31, la Biblia dice de la siguiente manera. Génesis 1:31. Y vio Dios todo lo que había hecho, y todo ello era bueno, en gran manera. Cayó la tarde, y llegó la mañana. Ese fue el sexto día. La Biblia inequívocamente dice, y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera. Esta es una de las formas hebreas de recalcar algo que está bueno. No solamente es bueno, sino que está bueno en gran manera. Es una exageración. Pudiese decirse, sin de pronto asomarnos mucho en la equivocación, que se está utilizando una hipérbole aquí. Dios está diciéndole a Moisés, quien es el escritor del Génesis. Moisés está viendo lo que Dios le está mostrando, y en ese diálogo profeta a Dios, le dice Dios, ¿estás viendo lo que yo te estoy mostrando? Todo era bueno, y bueno de una manera extraordinaria. La razón, todo lo que hace Dios es así, bueno en gran manera. Cuando la pareja estaba recién creada, era una utopía hablar de muerte. Tanto Eva como Adán habían sido informados que había un enemigo que se había declarado en rebelión allá mismo en las cortes celestiales. La muerte aún no existía en ninguna parte del universo, ni siquiera Satanás, el responsable directo de la rebelión, ni sus secuaces habían experimentado la muerte porque ésta había sido postergada por la deidad en los postreros tiempos, cuando el plan que supuestamente Satanás ejecutaría para traer más beneficios y bendición y felicidad al universo se desarrollara en plenitud. Habiéndoles entonces advertido a la pareja que había un enemigo que se podría ocultar en cualquier momento, la pareja recibió también la información de no separarse. Debiesen permanecer unidos en todo el tiempo porque la ayuda mutua significaría una protección contra cualquier posible acechanza. Uno de los dos estaría más pendiente si el enemigo quisiera entramparlos. En Génesis, el capítulo 2, versículos 16 y 17, nos dice el texto sagrado: Y Dios el Señor
dio al hombre la siguiente orden: puedes comer de todo árbol del huerto, pero no debes comer del árbol del conocimiento del bien y del mal, porque el día que comas de él, ciertamente morirás. Si Adán y Eva no hubiesen gozado de albedrío, no tendría razón esta orden que Dios les dio. Ellos estaban en la capacidad de prestarle atención a la orden o no prestarle atención. De toda suerte, Adán y Eva habían sido creados por Dios y habían sido dotados por su mismo Creador de esa facultad que es inherente a los seres libres, a saber, el albedrío. Y Dios es el ser por excelencia libre en todo el universo. Desde la eternidad, Dios ha sido libre. Y esa libertad se la otorga también a sus criaturas. Se la otorgó a Lucifer en el cielo, a sus ángeles. Se la ha otorgado a todos los seres que viven en otros mundos. Se la otorgó, por supuesto, a la primera pareja también. Una vez advertidos, Adán y Eva iniciaron su vida en el jardín del Edén. La Biblia nada dice de las actividades que Adán y Eva realizaban. Dios le había dicho a Adán que la orden era labrar y cuidar la tierra. Esa era la comisión que Dios le había dado a Adán. ¿Cómo lo hacía Adán? No lo sabemos. Pero un día, la Biblia dice que Eva estaba sola. ¿Cómo llegó a esa condición? Tampoco lo sabemos. Lo que sabemos es que ella se detiene y mira el árbol del conocimiento de la ciencia del bien y del mal. Sus frutos eran hermosos, y el recuerdo de las palabras que Dios les había dado llegó a su mente. ¿Por qué?, se preguntaba Eva. Ese árbol no debía comerse. ¿Por qué ese fruto no debía comerse? Justo en ese momento, escucha una voz que le dice: ¿con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Eva se sorprende al escuchar el eco de sus propios pensamientos, y cuando aguza su oído y aguza su visión, se da cuenta que del árbol del conocimiento de la ciencia del bien y del mal viene descendiendo o se va enroscando en una de sus ramas uno de los animales más hermosos que Dios había hecho. A Eva la sorprendió observar que esa serpiente hablaba. Nunca antes ella había experimentado semejante experiencia, valga la redundancia. Y absorta por el repentino descubrimiento de que esta serpiente hablaba, ella no se imaginaba, ella pensaba que los únicos que hablaban era Adán y ella, y ahora hay otra interlocutora. No sabemos, queridos, a ciencia cierta qué fue lo que pasó por la mente de Eva en esos instantes en donde es sorprendida por la voz de la serpiente. Pero Satanás tomó la forma de ese animal, el más hermoso, adoptó la forma de esa serpiente y también entró en el Edén de una manera disfrazada. El argumento que utilizó Satanás fue lógico. Cuando él se le presenta a Eva en la forma de la serpiente tenía en su boca la fruta. Y le dice la serpiente a Eva: así que Dios les ha dicho a ustedes que no coman de ningún árbol del huerto. Noten ustedes la perfidia, noten ustedes la astucia con la que Satanás se acerca a Eva. La orden de Dios era: puedes comer de manera positiva, puedes comer de todo árbol del huerto. Esa era la orden de Dios. Puedes comer libremente de todo árbol del huerto, excepto de uno, el árbol del conocimiento de la ciencia del bien y del mal. Pero Satanás, de manera astuta, invierte el rol, invierte la pregunta y entonces dice: así que Dios les ha dicho a ustedes que no coman de ningún árbol del huerto. Era una pregunta retórica para incentivar a Eva a que entrara en ese diálogo, porque como la pregunta estaba mal formulada, de acuerdo a lo que Eva recordaba había sido el mandato de Dios, Satanás esperaba que Eva entrara en una discusión y le rebatiera y le dijera, tal cual como ocurrió. Y la mujer respondió a la serpiente:
podemos comer del fruto de los árboles del huerto. Esa fue la trampa y esa fue la perdición de Eva. Entró en ese diálogo con Satanás. Y entonces le dice Satanás en forma de la serpiente, pero ¿cómo así? ¿Dios les ha dicho que no coman del fruto del árbol que está en medio del huerto ni lo toquen? De lo contrario morirán. Eva le anexa algo que Dios no había dicho. Eva dice que Dios les dijo que no lo tocaran. Allí aprovechó Satanás eso. Noten ustedes que Eva está poniendo en boca de Dios palabras que Dios no dijo. En ningún momento Dios le dijo a la pareja que no debían tocar el árbol. Por supuesto que estaba implícito también el hecho de no acercarse y no tocar. Pero Dios no le había dicho eso. Y Satanás se vale inmediatamente y entonces para demostrarle que eso que ella acababa de decir, de que no debían tocar el árbol, era realmente una mentira de Dios, toma con su boca, la serpiente toma con su boca uno de los frutos y lo muerde. Y tranquilamente se lo va comiendo. Cuando Eva observa eso, ella dice, esto está muy interesante. No le ha pasado nada a la serpiente, sigue viva, está igual que siempre y no le ha hecho daño la fruta. Es decir que puede ser que Dios esté equivocado. ¿Qué pasó? ¿Por qué me prohibió a mí comer la fruta porque me dijo que moriría? Y la serpiente me está demostrando con evidencias que se puede comer el fruto y no pasa nada. ¿Será que el mandato de Dios es demasiado restrictivo? Hubiese pensado Eva. Desafortunadamente, al decidir entre estas dos declaraciones, que es lo que ontológicamente los seres humanos hemos venido haciendo, debatiéndonos entre dos conceptos. ¿Le obedecemos a Dios o le obedecemos a Satanás? Dios no da razones, Dios no da evidencias, porque Él espera que nosotros le creamos porque Él es veraz. Pero Satanás presenta, entre comillas, evidencias, pero son evidencias que asaltan los sentidos de los seres humanos. Y uno de los argumentos de la así denominada ciencia es que si yo lo puedo ver, si yo lo puedo probar, entonces lo que veo y lo que pruebo existe. Lo contrario es igual, aquello que no veo y que no puedo probar, entonces no existe. Desde ese momento, este argumento que Satanás ha utilizado para entrampar a los hombres ha tenido éxito, porque como Dios no da tantas evidencias y no da tanta explicación, no siempre, pero en la mayoría de los casos, Dios no da muchas explicaciones respecto a las órdenes que da. Él espera que sus hijos aprendan a obedecerlo. Por ejemplo, tú has entendido las razones que hay detrás de la prohibición divina de no consumir la carne de ciertos animales. ¿Hay en la Biblia, por ventura, alguna explicación científica que avale la razón del por qué Dios da esa prohibición? No, tú no la vas a encontrar. Pero en la actualidad, la así denominada ciencia ha hecho experimentos, ha hecho investigaciones y ha demostrado con evidencias que las carnes de estos animales que Dios prohibió en realidad no le hacen mal al ser humano. En consecuencia, quien es el mentiroso es Dios. Y además que esas prohibiciones regían era para una cultura no más, no para la humanidad. A esa cultura Dios sí le dijo que no comiera de esos animales, pero al resto de la humanidad sí, como queriéndonos decir que la humanidad de los judíos es muy diferente a nuestra propia humanidad. Y allí cae la trampa. Y allí han caído miles y millones de seres humanos porque no le han prestado atención a lo que Dios dijo, sino a lo que, entre comillas, la ciencia ha demostrado. Cuando Eva entra en ese diálogo con Satanás, Eva ignoró 3 principios básicos que los voy a enlistar tal como nos lo presenta el autor de nuestra lección. En primer lugar, la razón humana, queridos,
no siempre es la forma más segura de evaluar los asuntos espirituales. ¿Cómo puedo yo explicar de manera racional que el bautismo es necesario para entrar en una relación personal con Dios? ¿Cómo? No hay forma. ¿Por qué? Porque lo espiritual se discierne espiritualmente, pero el enemigo ha tratado de que los seres humanos busquen siempre una explicación racional a ciertos hechos y enseñanzas espirituales. Jamás se podrá tener. Por ello, es preferible obedecer a Dios así los cielos se desplomen. Es preferible mantenerse de parte de la justicia, aunque todo el firmamento se caiga encima de nosotros. Esa debiese ser nuestra actitud. En segundo lugar, la palabra de Dios puede parecernos a nosotros ilógica e incluso hasta sin sentido, irracional, pero siempre la palabra de Dios es correcta y digna de confianza, porque quien emite la palabra nunca quiere el mal para sus hijos y siempre es absolutamente confiable, siempre dice la verdad. Y en tercer lugar, la tercera equivocación de Eva es que hay cosas que no son ni malas ni incorrectas en sí misma, pero Dios las ha elegido como prueba de obediencia. Y esto es una gran verdad. Un ejemplo. En las relaciones sexuales que ahora se dan masivamente entre los seres humanos, Dios dejó la satisfacción sexual para el ser humano. La satisfacción sexual en sí misma no es mala si se da en el contexto de la obediencia que Dios estipuló dentro del matrimonio. Pero viene el enemigo y pervierte el asunto. Y entonces el ser humano ha utilizado algo que Dios entregó para el disfrute de la raza humana y la ha utilizado de una manera permisiva. La ha utilizado con un libertinaje que trae consecuencias y que ha traído consecuencias nefastas. ¿Qué hablar de la alimentación como para volver a recalcar este punto? Dios diseñó la mejor dieta para el ser humano, pero el hombre no le presta atención porque racionalmente, ¿qué problema hay en que yo me coma esto y me coma esto o no me coma aquello? En sí mismo no hay ningún problema, pero la obediencia a Dios es lo que está en juego. Y si tú decides desobedecer a Dios simplemente para darle gusto a tu razonamiento te puede felicitar, pero las consecuencias serán inevitables para tu vida. Puedes estar seguro que te pueden conducir a un verdadero desastre. En Génesis el capítulo 3, nosotros encontramos tal vez uno de los ejemplos más claros de lo que es la psicología de la tentación. Hace unas emisiones, yo les decía que para que haya tentación se requieren 3 características, 3 condiciones para que se dé la tentación. En primer lugar, que la persona tenga la capacidad de hacer lo que la tentación le sugiere. En segundo lugar, que la persona tenga el deseo de hacer lo que la tentación le sugiere. Y en tercer lugar, que la persona tenga la oportunidad de hacer lo que la tentación le sugiere. Cuando estas 3 cosas, cuando estas 3 características o condiciones se cumplen simultáneamente, ya deja de ser tentación para convertirse en un acto de desobediencia y, por supuesto, en el pecado. El autor de nuestra lección nos dice que, en primer lugar, la tentación, lo que hizo, la psicología de la tentación en Eva, lo que hizo fue generalizar la prohibición específica. Dios en ningún momento dijo, de ninguno de los árboles del huerto puedes comer. Eso no lo dijo Dios. Pero la tentación sí hace esto. Tú no puedes hacer ciertas cosas, ¿verdad? No, Dios está siendo específico. Es verdad que Dios les dijo que no comieran de ningún árbol del jardín. Esa fue la pregunta de Satanás. Aquí generalizó. Dios es específico cuando se trata de algunas cosas para los seres humanos. Por ejemplo, el vino, el alcohol, Dios ha sido claro
no consumas alcohol. No entra entonces la racionalización, pero es que depende los grados de alcohol. Si tenemos 4 grados de alcohol, 4% de volumen de alcohol, eso no es problema. Dios no ha dicho que el alcohol se deba consumir en grados. No, Él prohibió absolutamente. Pero el enemigo viene y te dice a ti, o sea que tú no puedes tomar ningún tipo de alcohol. Y uno dice, sí, pero tú no sabías que, y comienzan a decirnos cosas, tú no sabías que si tú consumes azúcar con leche más banano, se te forma alcohol en tu cuerpo. Caramba, yo no sabía que los seres humanos necesitasen alcohol para subsistir y sobre todo que el mismo cuerpo generara alcohol. No, una cosa es que puede incrementar la acidez estomacal y otra cosa muy diferente es que vaya a producir alcohol dentro del mismo organismo. Hasta donde mis conocimientos en el estudio de la biología y de la anatomía del ser humano han llegado, incluso la fisiología, no he encontrado que el cuerpo humano produzca alcohol en sí mismo, porque eso es el producto de una destilación externa. Aquí no vamos a entrar en discusiones, simplemente para decirles cómo nosotros también podemos ser objeto de la generalización de ciertas cosas o de ciertas prohibiciones que Dios ha sido específico. Cuando Satanás le dice a Eva que si era verdad que Dios les había dicho que no comieran de ningún árbol, Eva simplemente argumentó de que la prohibición era solamente de un árbol. Y entonces, como vimos hace unos instantes, Satanás viene y la contraataca y le dice, bueno, si la prohibición es de tocar este fruto o de comerlo, mira lo que va a ocurrir. Y él muerde, come la fruta, se la saborea y la disfruta. Y Eva se queda sorprendida. La evidencia era incontestable. Y luego que él ve que Eva ha caído ya en el terreno que él quería, viene y ahora ataca y acusa a Dios diciendo, Dios sabía, Dios sabe que ustedes no van a morir. Y la evidencia salta a la vista, Eva. Aquí estoy yo, más viva que en ningún otro momento. Es decir, ciertamente, tú no morirás. Dios ha mentido. Hay algo que hay detrás de esta prohibición que Dios quiere ocultarles, porque te lo voy a decir, Eva, la razón por la que Dios no quiere que ustedes coman de este fruto es para que ustedes no adquieran lo que yo he adquirido, a saber, conocer el bien y el mal. ¿Te das cuenta? ¿Tú crees que vale la pena creer en ese ser que te está negando una de las cualidades más importantes? Adquirir conocimiento. Mira, Eva, la adquisición del conocimiento, no importa de dónde proceda, es muy importante para el ser humano. Y queridos amigos, apreciados hermanos, esto llega también hasta nuestros días. Hay personas que consideran que la adquisición del conocimiento es válida, no importa de dónde proceda la fuente, con tal que retengamos solo lo bueno. Esta elucubración que nosotros tenemos a partir de la declaración del apóstol Pablo en Primera de Tesalonicenses capítulo 2 y el capítulo 5, y el versículo 21 han hecho que muchas personas entren en los terrenos del enemigo. Y algunos se han aventurado al mundo del espiritismo, a conocer las ciencias ocultas para ver qué conocimiento nuevo adquieren allá, con los resultados amargos que terminan como la serpiente siendo poseídos en su totalidad por el espíritu satánico. Dios es sabio, queridos. Cuando Él hace una prohibición, prestémosle atención. Ya tenemos la experiencia, tenemos el espejo retrovisor de nuestros primeros padres. ¿Cómo es posible que todavía sigamos prestándole atención y prestándonos al juego que Satanás quiere hacernos a nosotros, de hacer sentir a Dios como un tonto, como un mentiroso, y que Él sí es el que va a traer la felicidad, cuando es todo lo opuesto? Y la historia de la raza humana así lo demuestra. Desde que el pecado entró en la tierra, mirad, observad todos los desastres que han ocurrido y que seguirán ocurriendo y que ocurren en estos momentos, tanto en nuestras vidas como en la sociedad. Cuando Satanás le dice a Eva, no moriréis, a Eva se le abrieron los ojos. Quiso ser como Dios, inmortal. Y esta antigua mentira
se ha venido masificando y en la actualidad todos los seres humanos, exceptuando un pequeño puñado de seres humanos, han creído la mentira de Satanás de que el ser humano no muere. Si usted mira los cultos paganos, el ser humano muere, pero sigue viviendo de alguna manera. Si miramos los cultos y las creencias orientales, tenemos la reencarnación. El ser humano muere, pero reencarna. Si tenemos la teología protestante o la teología romana, encontramos que si la persona muere, el espíritu de esa persona asciende de manera consciente a la presencia de Dios. Pregunto, ¿a quién le están creyendo hoy los cuerpos religiosos? Cuando la Biblia fue clara en boca de Dios al decir, morirás. Pero Satanás dijo, no moriréis, sino que de alguna manera ustedes quedan viviendo. Y esa enseñanza, esa vieja mentira, se está disfrazando de todos los argumentos habidos y por haber. Hacemos bien en aceptar que el ser humano morirá, pero que tenemos la bienaventurada esperanza de la resurrección en Cristo Jesús. El antídoto de la muerte no es la reencarnación. El antídoto de la muerte no es el que nosotros tengamos que irnos en un supuesto espíritu para el cielo. El verdadero antídoto de la muerte es la resurrección en Cristo Jesús. Esta enseñanza de la inmortalidad del alma ha sido la más acertada de las estrategias que Satanás ha utilizado contra el ser humano. Él sí sabe que el hombre muere, él sí lo sabe, pero ha engañado al ser humano haciéndole creer que no, porque de esta forma sabe que tiene asegurada la perdición eterna de quienes creen en que el muerto no se muere, sino que de alguna manera queda vivo. Él lo sabe perfectamente bien porque él sabe que Dios no miente. Una cosa es que él haga mentiroso a Dios y otra cosa es que él sepa o diga en su fuero interno o crea en su fuero interno que Dios es mentiroso. No te olvides que él vivió en las mismas dependencias del palacio de Dios. Conoce perfectamente a Dios y él sabe que Dios es absolutamente veraz, pero tiene que hacerlo parecer mentiroso delante de los hombres para poder engañar a los hombres. Él sabe de que el hombre muere, él lo sabe, pero te engaña a ti, haciéndote creer que tu ser querido que falleció, en alguna forma está vivo en algún lugar del universo. Si fue un buen cristiano, ya su espíritu se fue para el cielo. Engaña a los orientales diciéndoles, no se preocupen que si una persona murió, no muere, va a reencarnar en otro ser. Y así por el estilo. Qué bueno que nosotros tenemos la confianza y tenemos la clara enseñanza bíblica. No importa lo que digan los demás, la persona que muere, murió. Y si murió en Cristo, tenemos la promesa de Jesús. Los muertos en Cristo resucitarán primero. Yo soy la resurrección y la vida, dijo Jesús. Por lo tanto, tenemos la absoluta seguridad, la preciosa confianza de que la muerte sí se supera, pero no de acuerdo al concepto humano, sino de acuerdo a la revelación divina. Y cuando finalmente la serpiente, o sea Satanás, se da cuenta que tiene completamente en sus manos a Eva, le suelta enseguida la siguiente sentencia. Sabe Dios que si tú comes del fruto, seréis como Dios. Y aquí comienza la verdadera historia trágica del ser humano. Creer que Él es Dios. Y en ese mismo instante, la raza humana, en la persona de nuestra madre Eva y posteriormente en nuestro padre Adán, perdieron completamente la lealtad a Dios y le entregaron voluntariamente, aunque por engaño, su lealtad a Satanás. Desde ese momento, las consecuencias del pecado han sido desastrosas. El jardín del Edén, que había sido un lugar precioso, un lugar donde la presencia de Dios y la compañía de los ángeles se sentía en todos sus rincones, repentinamente y después del pecado, el aire que anteriormente les parecía tan primaveral, la temperatura que les parecía tan agradable, de repente se siente un cambio.
Y uno de los primeros cambios que observa la pareja es su estado físico. Anteriormente ellos estaban desnudos, pero ahora se dan cuenta que están desnudos. ¿Cómo supo Adán? ¿Cómo supo Eva que estaban desnudos si antes no habían experimentado esa sensación? Es algo que nosotros no podemos realmente deducir. Solo pudiésemos elucubrar y decir que ellos sintieron frío o a lo mejor sintieron un cambio en la temperatura. Algo ocurrió que les hizo entender que un cambio en su naturaleza había ocurrido. Pero una de las cosas que la serpiente dijo sí se cumplió inmediatamente. Ellos no murieron enseguida. Eso era verdad. Sabía Satanás que ellos no iban a morir inmediatamente. Él lo sabía porque intuía el plan de la salvación. Él sabía por intuición que Cristo vendría para rescatar al hombre, que Cristo vendría para morir por el hombre. Y en ese escenario es donde Dios aparece. En el huerto del Edén, en el aire del día, aparece Dios y se le acerca a la pareja y le pregunta a Adán, ¿dónde estás tú? Esta pregunta retórica llega hasta nuestros días. ¿Dónde estás tú? Y mientras Adán y Eva se escondían de la presencia de Dios y se tejían, se cosían delantales, empezaron a darse cuenta que efectivamente desobedecer a Dios trae unas consecuencias nefastas. Las flores, ellos se dan cuenta de que ha ocurrido algo, que no saben cómo presentarse delante de Dios, se sienten desnudos y tratan de coser unos delantales para presentarse lo más decorosamente posible delante de su Creador. Oh, triste condición la del ser humano, y lo triste y doloroso es que así como la humanidad sufrió a lo largo de todas las edades, hoy también sufrimos las consecuencias de lo que sucedió en el Edén. La muerte entró, pero Adán y Eva no murieron inmediatamente. El Señor les dijo, como ustedes han desobedecido, habrá un cambio en las relaciones entre ustedes. Antes, Adán y Eva eran codominantes en la naturaleza, pero como la mujer cedió ante las tentaciones de Satanás y luego fue un agente para entrampar a su esposo, Dios le dice, ahora el cambio de rol se va a verificar. Tu deseo será para tu esposo te dominará. Esa será una de las consecuencias para ti, Eva. Y la segunda consecuencia es que vas a parir, vas a dar a luz a tus hijos con dolor. Y siguiendo con el hombre le dijo, por haber oído la voz de tu mujer, la tierra que te iba a dar frutos en abundancia, ahora será dura para darte ese fruto. Con dolor, con sudor, comerás de ahora en adelante el pan. Y a la serpiente le dijo, por cuanto hiciste esto, maldita serás, y de ahora en adelante, en vez de volar, te arrastrarás. Y los cambios se dieron inmediatamente. Pero hubo otro cambio dramático como consecuencia del pecado, y fue que la naturaleza, que antes era sumisa al hombre, ahora se le volvió antagónica. Antes los animales se regocijaban en estar en la presencia del hombre, ahora le huían. ¿Qué va a pasar entonces con la raza humana? ¿Quedará expuesta a su triste suerte? ¿Morirá indefectiblemente? No. Eso era lo que Satanás esperaba. Él tenía más o menos el siguiente plan. Si yo hago que Adán y Eva pequen, Dios los va a perdonar. Él sabía que los podía perdonar porque Adán y Eva nunca habían vivido en el cielo como él sí había vivido. Y si Dios perdonaba a Adán y Eva, tenía que perdonarlo también a él y a todos los ángeles. Esa era la ecuación. Lo que no sabía Satanás es que el plan que se había diseñado no contemplaba a Satanás ya. Para el hombre sí había un plan y se sorprendió cuando en el huerto de Edén Dios le dijo, enemistad pondré entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente tuya. A partir de allí, Satanás supo que su poder sobre el hombre se vería restringido y que vendría alguien a morir en lugar del hombre, cosa que ocurrió inmediatamente. Porque desciende Dios y 2 corderitos
2 animalitos son sacrificados por el mismo Adán. Y de esas pieles Dios hace unos vestidos nuevos. En ese momento, quien murió fue Cristo. Y se cumplió la sentencia de Dios, mas el día que de él comieres, ciertamente morirás. Pero no murió el hombre en sí mismo, murió Cristo en lugar del hombre. Pero el hombre pagaría con su propia vida terrenal la consecuencia de su pecado. Queridos, aquí hay que analizar dos cosas. En primer lugar, Cristo murió la muerte segunda, la muerte eterna en lugar de Adán. Pero Adán tendría que morir la muerte terrenal, la muerte humana, la muerte carnal como consecuencia de su pecado. Hoy, nosotros tenemos la oportunidad de poder escoger si queremos seguir disfrutando de una vida eterna, a pesar de que nuestro cuerpo, si hemos de morir, sea llevado al sepulcro. Tenemos la esperanza de la resurrección. Pero aquellas personas que se resisten a aceptar el plan que Dios ha diseñado para salvarlo, Dios nada puede hacer por ellos. Indefectiblemente tendrán que morir en su momento. Mal hacen aquellas personas que están predicando que no importa lo que tú hagas, en última instancia todo el mundo se va a salvar por amor a Dios. Yo le diría a esas personas que predican esto, ¿para qué predican? ¿Para qué se desgastan en predicar en sus canales esto? Si en última instancia todo el mundo se va a salvar, ¿para qué predican? ¿Cuál es la razón que hay detrás de su predicación? ¿No serán intereses monetarios? Reflexiona lo que te estoy diciendo. Pero encontramos aquí que Dios le dice a la pareja, hay una esperanza. Y la esperanza es en esa bienaventurada promesa que encontramos en Génesis 3:15 y que el autor bíblico nos lo dice en unos términos muy bonitos. Génesis 3:15 es considerado dentro del círculo teológico como el protoevangelio, como el primer evangelio. Dice la palabra de Dios de la siguiente manera: yo pondré enemistad entre ti, entre la mujer y tú, y entre su descendencia y tu descendencia. Ella te herirá en la cabeza, la mujer, y tú, serpiente, la herirás en el talón. En esa promesa, Adán entendió de que vendría alguien que ocuparía su lugar. Oh, queridos, esta es la buena nueva de la salvación. Ese es el evangelio. Buenas noticias para el hombre que ha caído. Y desde aquel lejano momento en que la raza humana pecó, las noticias buenas siguen y seguirán hasta que Cristo venga por segunda vez. Tú y yo somos invitados para que entendamos que esa primera promesa evangélica se sigue cumpliendo, pero no se cumplirá sin que tú también formes parte de ella. ¿Qué tan dispuesto estás tú a aceptar esta invitación de buscar los caminos de Dios? ¿Qué tan dispuesto estás tú de obedecer a Dios antes que a Satanás? Desde aquel entonces, hoy, como en el Edén, la única forma de salvación no es por obras, sino por gracia. Qué lamentable es que haya miembros de la iglesia cristiana que crean que los 10 mandamientos de Dios fueron abolidos. El mismo hecho de que la transgresión de los 10 mandamientos condujo a Cristo a la cruz es suficiente muestra para nosotros de que esa ley no puede ser invalidada. Porque si iba a ser invalidada, Cristo no hubiese venido a morir. Simplemente hubiese dicho, se acaba la ley, yo no voy a morir y asunto arreglado. Pero no. La salvación no es por obedecer los 10 mandamientos. Eso está claro. Los adventistas lo tenemos extremadamente claro. Yo no me salvo por guardar el sábado. Yo no me salvo por no consumir ciertas carnes inmundas. Yo no me salvo porque no baile o porque no me ponga aretes o anillos o cadenas. Yo no me salvo por eso. Yo me salvo por gracia. Pero la gracia de Dios no genera libertinaje ni desobediencia a los claros mandamientos de Dios.
Si yo amo a Dios y estoy agradecido por lo que Él ha hecho por mí, por la salvación gratuita que me ofrece, lo menos que yo puedo hacer es obedecerlo en lo que Él me pide. Por eso, en este día, cuando ya estamos próximos a entrar a escuchar la palabra de Dios en el sermón o donde te encuentres tú, qué bueno sería que allí en el lugar donde te encuentres elevemos una plegaria de gratitud a Dios por el don de la salvación, por el don de nuestro Señor Jesucristo, por la salvación que es solo por gracia. No hay otra forma de decirlo. Somos salvos por gracia, pero una gracia agradecida. Y al agradecerle a Dios, obedezco a Dios en todo lo que Él me pida, incluyendo todo lo que aparece en los 10 mandamientos. Hermanos y amigos, que la paz del Señor esté contigo. Que en este día de sábado continuemos disfrutando de la bendición de Dios y que en su compañía podamos realmente regocijarnos. Es mi deseo y mi oración. Bendiciones.